Buenos días a todos. Señor director de la Fundación Carolina, señora contingente de Santander, España, señor consejero y director general de Mapfre, señoras y señores, buenos días. Repito, soy el teniente general Rafael Sánchez Ortega del Ejército del Aire, se nota por el color de mi uniforme, y soy el director de este centro, que es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, conocido nacional e internacionalmente como CESEDEN, más fácil el acrónimo. Y como tal, pues le doy la bienvenida a este centro que, desde su constitución, se ha caracterizado por ser un centro generador de conocimiento imparcial, riguroso y objetivo, donde la enseñanza y la investigación de cuantos asuntos que se relacionan con la paz, la seguridad y la defensa constituyen nuestros pilares fundamentales. Permítame robarle unos minutos para darles unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el centro en el que ustedes hoy se encuentran y hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos y cuáles son nuestros objetivos. Este CESEDEN ha constituido desde su creación de hace ya 53 años, el año 64 hasta hoy, es un centro militar de referencia con una gran proyección internacional, no solo dentro de las propias Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito civil. El CESEDEN tiene como misión ser el principal centro docente militar conjunto al que le corresponde impartir cursos de altos estudios de la defensa y contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional. Para alcanzar sus objetivos, el CESEDEN desarrolla en la actualidad un conjunto de actividades de muy diversa índole enfocadas a los asuntos de seguridad y defensa, a los altos estudios de las Fuerzas Armadas y a la difusión de lo que se llama cultura de seguridad y defensa. En palabras de la propia ministra de Defensa, este centro es como el buque insignia de esta apasionante actividad que es difundir la cultura de seguridad y defensa. Queremos y debemos hacer colaborar a civiles y militares, integrantes de la misma sociedad, analizar e integrar las diferentes mentalidades, visiones y responsabilidades profesionales para crear lo que se llama, y lo que deseamos que se llame así, el espíritu de defensa nacional. Además, yo añadiría que un espíritu de defensa nacional que no solamente es propio de España, sino creo, y no me equivoco si digo, de todos los países que ustedes representan aquí. Por todo lo cual, es un verdadero honor para este centro que la Fundación Carolina haya escogido al CESEDEN, por cuyo paraninfo acostumbran a pasar eminentes y prestigiosas personalidades académicas y profesionales, para celebrar esta tercera convención de jóvenes líderes iberoamericanos, jóvenes profesionales, como estoy viendo aquí, desde aquí arriba, que destacan en diferentes ámbitos de Iberoamérica. Sus orígenes iberoamericanos les acercan más a España, aunque sé también que hay españoles entre ustedes. Iberoamérica, tierra hermana de su continente de origen, y ustedes son un ejemplo para todo ese continente, Iberoamérica, pues con su esfuerzo, tesón y sacrificio han conseguido llegar a ser considerados profesionales de alto nivel en los diferentes campos de sus distintas especialidades. Repito, no solo mi más cordial bienvenida, sino también la de todas las personas que aquí trabajamos, que con su esfuerzo y dedicación mantenemos el alto grado de excelencia que caracteriza a este centro de pensamiento, de enseñanza e investigación. Pues bien, antes de terminar mi intervención, quisiera también disculparme porque tengo que volver al despacho que tengo como director de este centro y que me impedirán compartir con ustedes las excelentes conferencias y jornadas que van a pasar. Entonces, sin más dilación, le paso la palabra a don Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina, gracias al cual es posible la celebración de esta convención. Jesús, tuya es la palabra. Perdón. Es una empresa que tiene el foco puesto en sus más de 37 millones de clientes que son personas, muchos de ellos, que aseguramos sus bienes, que gestionamos sus ahorros, clientes que son
también profesionales, que son empresas y que estamos al lado de ellos cuando más nos necesitan. Tenemos voluntad, y eso es importante, que consiga trasladarle ese mensaje, porque le servirá en el futuro. Tenemos voluntad de líder en los mercados donde operamos, y esa voluntad de líder la tenemos porque tenemos una gestión que consideramos que es propia, que está basada en 3 grandes pilares. El pilar es un pilar claro de orientación al cliente. Luego nosotros trabajamos con una estructura y con una distribución multicanal y con una voluntad férrea de servicio, que no viene de ahora, sino viene desde sus inicios, y somos una empresa que ya camina a sus primeros 100 años. Y todo eso lo hacemos con un equipo multinacional muy preparado, con un equipo que son más de 37.000 empleados, 84.000 intermediarios, 5.400 oficinas en todo el mundo, los 5 continentes, pero no nos quedamos conformes con eso. Si solo hiciéramos eso, lo haríamos bien, seríamos unos buenos gestores de una empresa aseguradora, pero no llegaríamos a más. Mapfre además tiene un compromiso con el entorno donde se mueve, con el entorno de los países donde opera, y a través de la Fundación Mapfre tenemos líneas de actuación que ayudan a la mejora de las sociedades donde estamos. Tenemos programas en los que afectan a más de 17 millones de personas en más de 29 países. Yo creo que estas son unas breves pinceladas que eran importantes, que bueno, somos una de las empresas patrocinadoras de este evento, y por lo menos que conozcan de qué va y cómo es la empresa Mapfre, aunque yo creo que muchos de ustedes la conocerán porque estamos bastante implantados en toda Latinoamérica. Pero quería fundamentalmente esos datos básicos sobre la empresa, pero fundamentalmente lo que quería es darles la bienvenida e insisto que disfruten mucho de su estancia en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación don Juan Manuel Zendoya, vicepresidente del Banco Santander España y director general de Comunicación, Marketing y Estudios del Banco de Santander. Buenos días a todos. Director de la Fundación Carolina, Jesús Andreu, directora de CSDN, el teniente general que se ha ido. Muchas gracias por cogernos en esta magnífica instalación, en este magnífico centro. Consejero director general de Mapfre, Francisco Marco, y becarios todos del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos. La verdad es que es para mí, en nombre del banco, un honor participar en este evento. Estoy un poco apurado porque tanto líder aquí enfrente mío me hace tener una carga de responsabilidad añadida, y la verdad es que os miro con mucha envidia porque las jornadas y los 2 días que vais a pasar con unos profesores, profesores no sería la expresión, con otros líderes españoles que van a tener la ocasión de compartir con vosotros estos días. La verdad es que es un plantel de primera fila del mundo corporativo español, de empresas relevantes como González Páramo de BBVA, como el Blanco de Telefónica, gente de la Administración Pública, secretario de Estado La Salle. Bueno, es un plantel de primera, y estoy seguro que será un programa único. Y enhorabuena a todos, pues vuestro... ¿Cuál está? ¿Soy mejor ahora? Bueno, continúo, si no. Y es la verdad es que es un honor porque el banco tiene una relación estrechísima con Latinoamérica y con el mundo de la educación. Estos 2 componentes que se unen muy bien en la excelencia que realiza en su día a día la Fundación Carolina.
Nosotros como banco hemos cumplido este año 160 años y nacimos en Santander, precisamente en Santander y en Cantabria también nació este centro, el CSDEN como Estudios Superiores de la Defensa, y la verdad es que Santander desde el principio nació para financiar el comercio con América Latina. Empresarios y emprendedores que se llamarían ahora de Santander, del norte de España, que querían tener una relación intensa con América Latina, con nuestros hermanos de Latinoamérica, y ahí fue cuando nació el banco en 1857. Y desde siempre el banco ha mirado a Latinoamérica. Nos hemos sentido siempre un banco iberoamericano, con ese componente y esos lazos culturales, personales, económicos, vivenciales, familiares, que nos ha ligado tanto con el continente americano. Y toda la expansión internacional del banco desde el principio estuvo enfocada a Latinoamérica. En el año 50, antes de abrir una sucursal del banco aquí en Madrid, ya teníamos su presencia en México y en Cuba, y después fuimos entrando progresivamente en los distintos países. Hoy la mitad de nuestros 200.000 empleados son latinoamericanos y el 40% de los beneficios del banco vienen de la región. Por lo tanto, como verán, el componente iberoamericano forma parte del ADN del banco. Y junto a esta vocación latinoamericana, el banco ha tenido siempre un fuerte componente de respeto a la responsabilidad social corporativa y a la ética en su manera de actuar. Por supuesto que nos equivocaremos en muchas ocasiones, que habrá veces que no acertemos, que no demos el trato a los clientes que sería el adecuado, o que no consigamos las metas que hemos comprometido con el mercado. Pero tenemos un fuerte componente ético que nos intenta guiar en nuestra manera de actuar. Y en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, que es un término que todos ustedes y que todos vosotros conoceréis muy bien, el banco desde el principio decidió apoyar a la educación como el componente central de nuestra responsabilidad social corporativa. Y creo que veros a vosotros y verles a ustedes hoy aquí, que fruto del estudio, del trabajo, y pues están alcanzando cotas que posiblemente no hubierais pensado hace unos años, y que no solo es por vosotros, sino que estáis teniendo un efecto arrastre en vuestras comunidades, vuestras empresas, vuestras familias, y en definitiva lo que nos ocurre también con nuestro país, España, o con nuestros países iberoamericanos hermanos, pues la verdad es que es un buen ejemplo, porque la educación al final es la clave para el progreso económico, social, cultural de un país. La educación al final nos forma a todos, nos hace desarrollar capacidades, nos hace valorar lo antiguo y estar atentos a lo nuevo, estar en la vanguardia, sabiendo la complicación que tiene el mundo actualmente, con tantas nuevas tecnologías, nuevas maneras de relacionarnos, con la robótica, la inteligencia artificial, que va a hacer que empleos que hasta ahora eran frecuentes y que eran los normales para cualquier licenciado, cualquier persona que acaba los estudios, ahora desaparezcan, pero también se crearán otros nuevos y encontraremos nuevas oportunidades acompañando el progreso de la humanidad. Nosotros como banco lo tenemos claro, creemos que la educación es y va a seguir siendo una seña de identidad, y en particular la relación con la universidad, con la que tenemos relación con está Alfredo Larrainza con la corbata roja, que gestiona los acuerdos con más de 1.000 universidades del mundo, parte del banco, y tenemos convenio de apoyo a la investigación con todas las universidades españolas y con 900 universidades de América Latina. Y si tengo que ser honesto, de las cosas que más nos orgullece a todos los que trabajamos en el banco es esta relación y este apoyo a la educación y lo que aprendemos de la universidad y de los estudiantes. Voy finalizando animándoles mucho a que disfruten de estos 2 días. La verdad es que el CSDEN es un centro espectacular por lo que refleja en la historia de España, porque es un reflejo de unas Fuerzas Armadas modernas, que son las Fuerzas Armadas españolas, comprometidas con la democracia, con la Constitución, con la defensa de Europa y de los valores que nos han hecho fuertes de libertad, progreso, igualdad y solidaridad, que hay muchas misiones de las Fuerzas Armadas que están haciendo en muchos países del mundo con riesgo para todos, y además en este lugar tan bonito, y que está en un lugar tan emblemático de Madrid. Hoy por la mañana, como a las 6 de la mañana, he venido a dar un paseo
para hacer algo de deporte, y he estado repasando los edificios que hay al lado del CSDEN. Enfrente tenemos la Escuela de Ingenieros, que es que pertenece a la Universidad Politécnica, es una universidad puntera en España y en Latinoamérica. No hay nadie que acabe en la Universidad Politécnica que no se coloque al día siguiente. Tenemos la Estatua de la Constitución, que refleja pues esta España constitucional, moderna, libre, que aspira a ser una referencia. Justo detrás una escultura muy famosa que a veces no se ve bien, pero si justo enfrente del CSDEN, la escultura de Isabel la Católica, que pone a la reina que consiguió la unidad nacional de España y el descubrimiento de América. Se decía, bueno, pues el viaje de Colón a padrinar y un poco esta idea de comunión con las naciones iberoamericanas. A la izquierda, el antiguo poder financiero que ya no está, porque ya estamos todos en las afueras. Está la piedra del BBVA en primera fila, pues ya el BBVA, que tiene un edificio precioso que aparece ahí, que es patrimonio histórico pues nacional, que tiene todos los premios, pues ya está un poco en el desterrado, igual que Telefónica, el Santander. Bueno, estamos todos ya un poco yéndonos fuera, pero a la izquierda también están todas las sedes de los despachos de abogados, las embajadas. Bueno, hay muchísimo líder cerca de aquí en el día a día, y yo les quiero animar a que disfruten de estos 2 días. Yo creo que las empresas españolas estamos contentísimas de incorporar el talento iberoamericano a nuestra manera de hacer las cosas. Hoy había una entrevista de un profesor de la Harvard Kennedy, Wilson Hoffman, que se llama, ¿no?, venezolano, que una entrevista muy interesante, que ayer dio una conferencia en la Fundación Rafael del Pino, y que precisamente destaca hoy en una larga entrevista que una de las claves para que las empresas españolas, y está Mapfre, y está Telefónica, y está BBVA aquí, estamos varias empresas españolas, una de las claves del éxito de las empresas españolas es haber sabido incorporar talento iberoamericano, diversidad, maneras distintas de pensar, de hacer las cosas, y que esto nos ha hecho a las empresas españolas mejores, y hemos sabido adaptarnos mucho mejor que otras empresas. Por ejemplo, espero que no haya ningún americano aquí, pero bueno, daría igual, lo podemos decir, que las empresas americanas que llegan siempre con sus equipos ejecutivos y con su manera de hacer las cosas, los españoles, yo creo que, aunque a veces hemos cometido errores y errores grandes, pero tratamos siempre de que en los bancos de BBVA, de Santander, el equipo de Telefónica, seguro que de Mapfre igual, pues que sean líderes iberoamericanos los que dirijan el talento local, que se incorporen aquí, que aporten, y que al final sea una dirección que sea muy diversa, y que busquemos todos un crecimiento inclusivo y sostenible. Finalizo realizando un elogio a la labor de la Fundación Carolina. Es una institución líder en España en la formación y en la educación. Su director, yo lo sé bien, es un gran director con mucha fuerza, con mucho liderazgo, que ha sabido mantener en momentos además de recortes presupuestarios y dificultades una institución con fuerza, con garra, con el compromiso de Su Majestad el Rey, del Gobierno y de todas las empresas españolas. Por lo tanto, muchísimas gracias, Jesús, por la invitación, y estáis invitados, si queréis, si tenéis algún momento libre, a nuestra sede en Boadilla del Monte, a 20 kilómetros de Madrid, todos los que queráis, y podéis contactar conmigo también para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Vamos a empezar ya nuevamente con la presencia del secretario de Estado. Me voy a cambiar de sitio, él está llegando un poco tarde por razones profesionales, pero para no tenerlo más tiempo esperando fuera, vamos a traerlo. Quería darles en primer lugar, y mientras llega, como no, ya lo hice ayer, la bienvenida una vez más a Madrid. Quería darles una vez más la bienvenida a Madrid y a España, y como no, en primer lugar quería agradecer, antes de empezar, el apoyo que hemos tenido para la realización de esta convención, por supuesto, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y Gobernabilidad, y quiero agradecer también la presencia del secretario de Estado y, como no, de Mapfre y del Banco de Santander, nuestros patrocinadores
patrocinadores, también al CSD y al Ministerio de Defensa, que nos han pedido este magnífico espacio. Y además creo que este año que conmemoramos en España los 40 años de las primeras elecciones democráticas, es preciso destacar en este lugar la labor fundamental que ejercieron las Fuerzas Armadas en términos de fortalecimiento democrático. A su vez, también quería agradecerles, como no, a todos ustedes su presencia. Además, quisiera felicitarles no ya porque fuesen seleccionados en su día para participar en el programa, sino por la calidad profesional que han ido demostrando desde el comienzo. En este sentido, me gustaría hacer un breve recuerdo, porque parece que ha transcurrido muy poco tiempo desde que celebramos la anterior convención en Salvador de Bahía. La realidad llevaba entonces signos de cambio y mutación tecnológica. Han pasado ya 5 años y en estos años terminantes nuestras acciones no han hecho más que acelerarse. Han aparecido múltiples innovaciones, se han reconfigurado las relaciones internacionales y en rigor el mundo todavía no ha acabado de estabilizarse. Si rememoro todo esto, no es, créanme, para que nos sintamos todos un poco más viejos, sino más bien lo que quiero es constatar la madurez institucional que ha cobrado este programa. Ya son 15 años los que llevamos celebrándolos. Por eso es bueno sopesar el bagaje que junto con la propia Fundación han adquirido ustedes en su tránsito de jóvenes promesas a una realidad de verdaderos líderes. Ahora bien, el liderazgo que tienen que ejercer hoy difiere mucho del que ejercieron sus padres. Lo saben mejor que nadie, por edad, por formación y contexto, constituyen ustedes lo que podríamos llamar la generación digital, lo que tiene innumerables repercusiones a la hora de dirigir equipos, encabezar proyectos y, por supuesto, gestionar empresas. En consecuencia, y muchos me lo habrán oído decir ya más veces, un líder tiene que ser hoy flexible, emocional e intuitivo. Aparte de ser decisor, tiene que ser generoso y empático. Tiene que ser resiliente, una expresión que seguramente les parecerá muy corporativa, pero hay que recordar que ya de alguna manera lo decía Rilke cuando dijo que todo es sobreponerse. Es verdad que, como siempre, un líder tiene que saber adelantarse al porvenir. El problema es que justamente esto, anticiparse al porvenir, es hoy más difícil que nunca en un momento de aceleración y constantes cambios. Nos lo ha dicho también Moisés Naim, el poder ya no es lo que era, cada vez es más difícil de obtener, más fácil de obtener, pero cada vez es también más difícil de mantener. Y este es quizá el reto más complejo, puesto que todo directivo necesita tiempo para ganarse la confianza de su entorno y ver prosperar una iniciativa. Ciertamente no todo es caos. Hay tendencias que prefiguran el futuro, pistas que permiten tomar la decisión correcta y claves que los mejores logran detectar. Sobre ellas hemos organizado las mesas de estas jornadas, las mesas de estos 2 días. En primer lugar, hablaremos del peso global de España e Iberoamérica en el siglo XXI. Más allá de la coyuntura, es indudable que la voz hispana está incrementando su impacto internacional en el norte de América, en Europa y, por supuesto, en Asia. Sobre ello nos detendremos enseguida en la próxima ponencia, si bien antes seguramente también sobre ello abundará en su conferencia inaugural el secretario de Estado. Además, vamos a tratar la importancia de la creatividad en el mundo empresarial y de los desafíos de las nuevas tecnologías, donde conviene evaluar bien las oportunidades que crean. Y es que junto con estas oportunidades acechan también peligros reales: la sentimentalización del discurso, la atomización de las ideologías, la simplificación de los argumentos o el desprecio de los expertos constituyen hoy el reverso de la digitalización. La era de la posverdad, donde los hechos parecen no valer más que las conspiraciones, amenaza con imponerse. Y qué duda cabe que el rasgo principal de un líder implica comprometerse con la verdad, denunciar la manipulación y, por lo tanto, emplear con claridad el lenguaje. Pues bien, sobre estas cuestiones nos centraremos también en estos días, temas actuales conectados con la viabilidad de la democracia en Europa y también en Iberoamérica.
No me voy a demorar más, simplemente quiero animarles, por último, a participar, a aprender, a involucrarse, a recuperar antiguos contactos y a diseñar nuevos planes. Y cómo no, también les animo a que aprovechen estas jornadas que hemos preparado en exclusiva para ustedes y, por supuesto, para que no dejen de disfrutar de Madrid y de España. Así que bienvenidos y muchas gracias. A continuación voy a ceder la palabra, como les decía, al secretario de Estado, pero permítanme antes una breve semblanza de su perfil profesional. Fernando García Casas, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, es también el presidente de la Junta Rectora de la Fundación Carolina. Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, amplió sus estudios en Brujas y Boston. En 1983 ingresó en la carrera diplomática y ha estado destinado en las representaciones españolas ante el Consejo de Europa, Israel y Naciones Unidas. Posteriormente fue vocal asesor del Departamento Internacional del Gabinete de la Presidencia de Gobierno. En mayo de 2000 fue nombrado director del Departamento de Estudios y Relaciones Informativas Internacionales del Ministerio de la Presidencia. En 2002 entró en lo que hoy es la SEGIP, ocupando diferentes cargos entre los que cabría destacar el de director de gabinete del secretario general iberoamericano. En 2014 fue nombrado embajador de España en Estonia, cargo que ostentó hasta diciembre de 2016, fecha de su nombramiento como secretario de Estado. Secretario, muchas gracias por acompañarnos y como prefieras, tienes la palabra. Buen día. Sí, ahora sí. Bueno, buenos días. La mesa me honra. Bueno, yo en mis tiempos de estudiante no existía la Fundación Carolina. Quizá para curar la nostalgia de no haber podido formar parte de estos programas, en cada uno de mis viajes oficiales a América Latina me reúno siempre con los exbecarios, los carolinos, y con la ayuda del director y de Gustavo organizamos un buen programa. En realidad esta es una mesa muy iberoamericana, porque cuando uno ve el Grupo Santander aquí y Mapfre, son dos empresas de rango mundial con presencia en la región. Soy de los pocos españoles que sabe qué significa Mapfre. ¿Ustedes lo saben? No. Mutua Asociativa de Propietarios de Fincas Rurales de España. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, permítame darles, junto con el director y nuestros acompañantes, la bienvenida a Madrid. Yo creo que este curso de jóvenes líderes, amén de que ustedes están aquí por sus propios méritos, lo que les va a permitir es trabajar en red, conocerse más, y eso nos hace a todos más iberoamericanos. Y puestos a como tienen una serie de distinguidos ponentes, sin duda mucho mejores que yo a lo largo de estos días, yo lo que les querría es compartir unas reflexiones sobre cómo pienso que es el momento actual de la región, que vaya por delante. Solo la crisis venezolana en la que he estado trabajando esta madrugada lo ensombrece, pero digamos que es un momento promisorio, un momento de entusiasmo y en el que ustedes como jóvenes líderes tienen que implicarse para el mejor futuro de la región. Estamos en un momento en que se habla, lo decía el director en sus palabras, se habla de la globalización o de la cuarta revolución industrial. Y todas las revoluciones industriales en las que tanto la península ibérica como América Latina perdimos algunos trenes, por tanto no hay que perderlo, todas las globalizaciones traen momentos de incertidumbre, de miedo, y entonces el miedo genera proteccionismo, y el proteccionismo lo que no genera es desarrollo. De manera que frente a ciertas llamadas al norte del Río Grande o Río Bravo que pueden quitarnos de nuestra tarea y de nuestra agenda, yo creo que tenemos que ser optimistas ante las oportunidades que da la globalización. Ustedes están ahora en Europa, bueno, pues aquí tenemos varios temitas. Tenemos el terrorismo, tenemos el populismo, el Brexit y el profundo dilema ético y político que supone la llegada de miles de inmigrantes y refugiados económicos a la ribera norte del Mediterráneo. Tenemos ataques cibernéticos, tenemos una crisis en los liderazgos, de manera que todo nos podría hacer pensar que estamos en un momento de cambio y de incertidumbre. Pero yo creo que lo que tenemos que defender, ambos lados del Atlántico, es un orden multilateral basado en reglas, en la línea de nuestros valores y cómo aceptar cómo
atender a aquellos sectores y a aquellos países que se están viendo víctimas de la globalización. Por ejemplo, aquí tenemos el debate. Claro, cuando uno crece al 5%, no es cuando crece al 3% o crece al 1,2%. ¿Qué políticas redistributivas se pueden hacer? Aquí y en países de América Latina tenemos que decir, ¿dónde ponemos los beneficios del crecimiento? ¿Qué políticas sociales hacemos? Hay la teoría de la renta básica, se está ensayando en Alaska y en Finlandia, pero eso requiere muchos recursos públicos. Y si no, ¿cómo hacer? Nos concentramos, gran problema de América Latina, en las familias monoparentales para que no reproduzcan la pobreza. Nos concentramos en los ninis, en los que ni trabajan ni estudian, o en los sectores económicos en reestructuración. Todo eso son dilemas políticos a ambos lados del Atlántico que de alguna manera les van a interpelar a ustedes en su próximo futuro. En esa situación, ¿cómo está la región? Pues yo diría, lo dice un amigo mío mexicano, aprendimos a golpes. Bueno, después de muchos años de no manejar quizá las políticas públicas adecuadamente, la región ha hecho sus deberes y la región tiene ahora un panorama infinitamente mejor que el que podíamos presenciar hace tan solo 3 décadas. El otro día me decían, ¿y usted cómo ve la región? Pues mire, veo que por un lado el silencio de los ejércitos. No hemos vuelto a hablar de eso. La democracia es ya un activo propio, consolidado, perfectible, pero ahí está, en las dos riberas del Atlántico. El silencio de los ejércitos, la voz de la justicia. Ahora que tenemos un problema con la corrupción y que yo creo que el caso Odebrecht va a transformar, habrá un antes y después de Odebrecht, estamos viendo que hay países que vía la justicia y vía los medios de comunicación están logrando evitar e ir corrigiendo estos claros defectos del funcionamiento de las instituciones. La voz de los medios están en algunos de nuestros países o en pocas manos o abducidos por el crimen organizado y a veces se mata a periodistas, pero los medios están mejorando la calidad de la democracia. Entonces, silencio de los ejércitos, voz de la justicia, voz de los medios, crisis de liderazgo, crisis de los partidos políticos, pero el sistema también genera nuevos líderes en la medida en que sean comportamientos democráticos, no debe esto implicarnos. El shock de Venezuela, la penetración de China, un actor global crecientemente presente en la región y que hoy en el G20 va a defender el librecambismo, sorprendentemente, la presencia de 506 multilatinas importantes que insertan en cadenas de valor y que están también transformando la región, y finalmente la importancia de las relaciones con la Unión Europea. En un momento de incertidumbre, América Latina y la Unión Europea tenemos que navegar en convoy, porque es mejor navegar juntos con quienes comparten valores próximos. ¿Quiere esto decir que estamos en un momento económico boyante? No. Si se ha aprendido a manejar la macroeconomía, pero si ustedes miran en las cifras de crecimiento, estamos en una media global para este año del 1,7% y para 2018 del 2,1%. El potencial medio de la región, según el Banco Interamericano de Desarrollo, es del 3,5%. Cayeron los precios de las commodities, se desaceleró la entrada de capitales extranjeros y yo creo que vamos ahora a navegar en los próximos años en cifras de crecimiento moderado como las que les he dicho. De manera que no hay, como decimos aquí, que echar las campanas al vuelo. Y no conviene echarlas porque si miramos algunos datos sociales no son particularmente optimistas. Voy primero con el vaso medio vacío para luego concentrarme en el vaso medio lleno. Desde 2015, 7 millones de personas han vuelto a caer en la pobreza, fruto de desasistimientos en algunas políticas sociales que ya habían sido establecidas. Todavía tenemos 175 millones de pobres y sobre todo más que la pobreza y la indigencia es que las políticas que en Europa han dado resultado, básicamente la fiscalidad y la seguridad social, no están proporcionando los resultados que se querían. Y el 10% más rico concentra todavía el 70% de la riqueza de la región. Si miramos el informe PISA, vemos que nuestros escolares, nuestros hijos tienen los mismos años de escolaridad que los países que están antes en PISA, pero en nivel de cumplimiento y de ejecución, cuando se hace prueba de capacidades, están 1 año y medio, 2 años por debajo. De manera que todavía, lo que pasa es que ya hay políticas para eso y lo que hay es que implementarlas. Y les hablaba antes de los ninis, el 21% de la población joven de América Latina ni estudia ni trabaja. Y de ese 21%, el 76% son mujeres. Luego tenemos también una brecha de género ahí.
Y cuando se habla de la región como un continente joven, que un bono demográfico, tenemos 114 millones de jóvenes entre 14 y 25 años, olvidamos que países como Cuba, Uruguay o Argentina tienen cifras de envejecimiento poblacional similares a la europea. Y entonces ahí tenemos un problema de que hay 62 millones de personas mayores de 75 años en la región, la inmensa mayor parte de las cuales no acumuló derechos pensionales por trabajar en el sector informal. De modo que los desafíos sociales son muy importantes ahí todavía. Y sin embargo, a base de programas, hay tantos, el Juancito Pinto, el FAME Cero, el Oportunidades, a base de programas de transferencias condicionadas, la región también ha ido experimentando una notable mejoría. ¿Qué tres problemas yo vería? Tres problemas y ahora paso al paso medio lleno. Problema, la corrupción. La corrupción nos preocupa a todos nuestros países, es algo sobre lo que conviene seguir actuando para la mejora de la calidad. El crimen organizado. El crimen organizado, segunda gran lacra, que hace que algunos países centroamericanos vean peligrar su institucionalidad por el efecto globo. Cuando se reprime el crimen en un país o en otro, se trasladan las mafias y el crimen organizado a países donde el sistema institucional es más débil. Las 5 ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina y ahí es necesario seguir con políticas de prevención, de represión y de reinserción. Y el tercer drama, que se oye menos, es la seguridad vial. La seguridad vial, el tráfico, son 126.000 personas que mueren al año en todos nuestros países. Brasil, por ejemplo, más de 8.000 motoristas al año, y esto supone unos enormes costes sociales y además demuestra que las carreteras se han vuelto rutas de poder. Hay terrenos de poder, hay quien tiene buenos autos y hay quien va como peatón o ciclista o motorista sin moto y es objeto con frecuencia de estos accidentes de tráfico. Pero esto es aquello sobre lo que podemos actuar. Pero, ¿qué hay de muy bueno en la región? Pues que no hay el pesimismo de otros tiempos, en ningún caso. Ha habido, en este momento de retracción del crecimiento, pues no ha habido ningún default y se han aplicado gradualmente instrumentos de política económica. Fruto de la bonanza de los años anteriores, hubo países que ahorraron y entonces ahora pueden reinvertir, y hubo países que lo dedicaron más a políticas sociales. También las cifras de crecimiento todavía son muy modestas en algunos, a otros países como Panamá, República Dominicana están creciendo francamente bien y algunos todavía están saliendo de la recesión, como por ejemplo es el caso brasileño. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabemos qué hacer? Yo diría que sí. Coordinación e integración. Si ustedes miran, la Unión Europea y la ALADI nacen en el mismo año. América Latina, y no es ya el sueño bolivariano, ha sido integracionista desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los países de América Latina fueron socios fundadores de Naciones Unidas. Sin embargo, esa integración que nos ha llevado a hablar de ejército común, de moneda común, choca con un soberanismo muy intenso en todos los países y un nacionalismo importante. Si vemos que estas llamadas a la integración son políticamente recurrentes, pero sin embargo solo el 18% del comercio es intrarregional, o si vemos que hay 32 acuerdos de zonas de libre cambio entre los países de la región, pero 46 conjuntos de reglas de origen, lo que hace que ese fenómeno de integración y de mejoría de los intercambios económicos se afrente todavía considerables barreras. No es solo eso, son las barreras no arancelarias, son los cierres de frontera, los escasos horarios, el hecho de que transportes pesados no puedan pasar de un país a otro. Ahí queda mucho por hacer, porque esa mayor integración va a traer un fenómeno absolutamente multiplicador del comercio y del desarrollo. Las infraestructuras, decía un líder español que una carretera vale más que 10 tratados. Si ustedes miran la carretera del Transchaco y cómo eso está cambiando el agro uruguayo, comprenderán que una región que tiene grandes acuíferos, el acuífero guaraní, la Amazonía, grandes barreras naturales, los Andes, en la conectividad tanto aérea como de puertos, hidrovías, aeropuertos, carreteras, es esencial. De Ciudad de Panamá a Ciudad de Guatemala, un camión tarda en llegar 56 horas a una media 16 kilómetros por hora.
y todavía entre Panamá y Colombia, por el tapón de Darién, no hay una carretera con estándares internacionales. Es decir, todo lo que hagamos en infraestructuras en la región o todo lo que se nos evite para ir de una capital a otra, pasar por Miami, es una apuesta clara por el desarrollo. La Corporación Andina de Fomento, BID y CEPAL nos han alertado de eso desde hace mucho tiempo y hay, por ejemplo, las grandes compañías españolas pueden ser socios adecuados para ese desarrollo de las infraestructuras. Es importante la mejora del clima de negocio. Si usted mira el stock ahora de inversión española acumulada son 153.000 millones de euros, pues bueno, ¿dónde ahora va la inversión prioritariamente? A los países de la Alianza del Pacífico o a los países donde hay un entorno de seguridad jurídica. Hay países como Argentina, como Brasil, que son grandes focos de atracción de capital extranjero, donde hay seguridad jurídica, donde hay una fiscalidad razonable y donde las empresas ejercen responsabilidad social corporativa. Eso hace unos buenos partenariados para el desarrollo. De manera que eso es también importante. Y más integración, más y mejores infraestructuras, mejora el clima de negocio. Cuarto punto que les quería comentar. Hay algo en lo que América Latina está siendo esencial en la comunidad internacional, el cambio climático. Desde el Convenio de París, los países latinoamericanos y ahora cuando Estados Unidos anuncia que se va a desagregar del acuerdo, han sido fieles sostenedores del cambio climático. Como biodiversidad, es el continente más megadiverso, pero tengan en cuenta también que es el continente que sufre mayores desastres naturales. Por lo tanto, la necesidad de que el cambio climático no ejerza estragos, creo que es una exigencia regional. Quinta cosa, saber diversificar. Siempre hemos sido grandes exportadores de materias primas, de energéticos, alimentos, minerales. Y eso, mientras duró el viento de cola de la inversión y de las compras chinas y asiáticas, ha sido muy bueno. Pero ahora se compra menos y entonces lo que hay que hacer es saber qué quiere Asia e insertarse en las cadenas internacionales de valor. Añadir valor añadido a todos los productos que salen de la región. En eso yo creo que hay países, por ejemplo, como Chile, México, que están dando grandes saltos adelante y donde también creo que una cooperación iberoamericana, porque las grandes multinacionales ya están sobre el terreno, pero que una a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y les ayude a componer cadenas de valor, es muy buena para el futuro a ambos lados del océano. La mayor productividad. Mencionaba el director esta nueva sociedad, la robótica, la informática, la inteligencia artificial. Bueno, no es falta de recursos, no es que no invertamos en educación, que estamos invirtiendo en mucho, es cómo se gasta. ¿Dónde está la calidad? Si de verdad estamos formando los profesionales que el mercado demanda. Porque las políticas se saben. En educación primaria, los países que dan mejor registro en PISA hacen lo siguiente: proporcionan tablets a los chicos, implican a los padres y dan más horas de clase. Y en educación secundaria, cuando los alumnos, digamos, de una extracción social modesta, quieren ir a la terciaria, hay programas como el Serpi lo paga en Colombia o el Perú Excelente, que hacen formas para que las personas puedan, los mejores puedan pasar a la universidad y se confirmen en motores de desarrollo de sus países. Excuso decirles que si tuviéramos un Erasmus iberoamericano en el futuro, eso transformaría la región. Si algo tiene la Unión Europea, yo diría que es la zona euro, la zona Schengen y el programa Erasmus. 9 millones de estudiantes europeos se han beneficiado de ese programa. Si algún día tuviéramos algo como un Erasmus Plus o un programa de movilidad académica, eso, además de unirnos para siempre, nos multiplicaría nuestras capacidades. De manera que la educación es algo en lo que hay que seguir siempre invirtiendo, como decía Batlle, el que fuera presidente uruguayo, educar, educar, siempre educar. Y luego, pues bueno, hay datos tan positivos como que en esta región 1,96, 2 de cada 3 alumnos que asisten a la universidad en América Latina son la primera generación universitaria en sus familias. Eso cambia un continente. Y ustedes van a tener el privilegio de verlo. Y en este panorama de compleja globalización y de estos pequeños rasgos que les he dado de la situación en América Latina, ¿qué hace la Unión Europea? Pues la Unión Europea tiene que ser un socio estratégico. Yo digo siempre que España, modestamente, lo que hemos hecho en la Unión Europea y también Portugal,
y también Italia, es como girar la mirada. La Unión Europea tiene el norte, el este, girar la mirada hacia América Latina, es decir, miren, toda esta región son próximos en valores, comparten muchas cosas y entonces lo que tenemos es que también establecer una relación con ellos. De alguna manera yo defino que somos facilitadores de la convergencia, nada más. No hacen falta puentes ni nada. América Latina ya los tiene. Pero sencillamente atraer esa mirada. Y ahora tenemos 4 acuerdos en negociación que son importantes. La modernización del acuerdo Unión Europea-México, la modernización del acuerdo Unión Europea-Chile. Por primera vez, tras 22 años de negociación, es posible que se logre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y eso creará la zona de libre comercio más grande del mundo en el momento en que se concluya. Y en cuarto lugar, el acuerdo de cooperación y diálogo político con Cuba, aprobado ayer en el Parlamento Europeo y que va a permitir acompañar a Cuba en su evolución política y en su proceso de reformas. Tenemos este 27 y 28 de octubre en San Salvador la próxima cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Y ahí vamos a llevar una alianza por la productividad, porque lo que hay que crear es crecimiento y empleo, y eso es lo que permite redistribuir. Una alianza por la productividad y vamos a sostener, y creo que vamos a ganar la batalla, de que los países latinoamericanos, que en su inmensa mayoría son países de renta media, y que por tanto se graduarían y no serían susceptibles, ahora serían Chile, Uruguay, Antigua y Barbuda, quienes salen del índice, no serían susceptibles de cooperación al desarrollo. Nosotros sostenemos, y creo que estamos con un creciente número de aliados, que en los países no hay graduación, lo que hay es gradación. Es decir, mire usted, lo que hay que buscar es nuevas formas de cooperación, cooperación triangular, cooperación sur-sur, cooperación técnica, pero no se puede castigar a los países por haber hecho bien los deberes y estar creciendo y estar redistribuyendo. Y pienso que en eso la Unión Europea va a ser importante. Y luego, pues ustedes lo van a ver, si ya lo saben por su experiencia académica y profesional previa, pues ustedes saben el enorme entramado de relaciones que nos une. Pero yo diría que nos unen desde la relación entre sociedades y entre individuos, por eso están ustedes aquí, pero sobre todo la voluntad política de convivir. Decía el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que algo que nos destaca a los iberoamericanos es la voluntad de convivir, la voluntad de estar juntos. Pues bien, hay 5 razones que lo explican. 1, las relaciones políticas, en el caso español, 9 acuerdos de asociación estratégica. Bueno, yo he cruzado en 7 meses 14 veces el Atlántico. Es una tarea absolutamente intensa porque tenemos relaciones bilaterales, relaciones subregionales y relaciones regionales. Y por último, las relaciones a nivel de las cumbres iberoamericanas que unen a nuestros 22 países. Las relaciones económicas y comerciales, con la presencia de empresas españolas en América Latina y la creciente presencia de multilatinas aquí, con lo que todo eso que supone de flujos de comercio, de stocks de inversión acumulada, de creación de empleo, de transferencia de tecnología y de ejercicio de responsabilidad social corporativa. La cultura entendida como un patrimonio compartido. A mí me gusta poner de ejemplo, hay 17 centros culturales de España en la región, 4 centros de formación en Antigua Guatemala, Cartagena, Indias, Colombia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y Montevideo, Uruguay. Y me gusta poner de ejemplo el Centro Cultural de España, que está cerca de el Templo Mayor en Ciudad de México, y es el antiguo Calmeca de los mexicas, y sobre él se edificó un edificio colonial. Ese mestizaje, esa fertilización, esa cultura compartida es lo que yo creo que somos. Y no es solo cultura como herencia y raíces y nostalgia, es que entre el 6 y el 15% del Producto Interior Bruto de nuestros países son industrias culturales. La cooperación, que es una cooperación horizontal y entre iguales, una cooperación que tiene capilaridad para llegar donde no llegan a lo mejor otros poderes más institucionales y que se acerca a las poblaciones y que tiene que tener sensibilidad con cuestiones de etnia y de género, por ejemplo. Y una cooperación que tiene que ser básica en algunos temas, provisión de agua y saneamiento, pero en otros tiene que llegar a cooperación técnica y cooperación científica. Y relaciones políticas, económicas y comerciales, cultura, cooperación y un 5º punto. Estamos unidos por las migraciones. Ahora mismo residen en España
censados oficialmente, la cifra es sin duda superior, 868.000 nacionales de países latinoamericanos. Pero es que otros 842.000 han adquirido la nacionalidad española en los últimos 10 años, conforme al artículo 22 de nuestro Código Civil. Entonces, eso crea un entramado más intenso que nunca hemos tenido en la historia, y eso está ahí para quedarse, a ambos lados del Atlántico. Y eso en cuanto a lo bilateral. Pero si ustedes me permiten, habrán oído sin duda hablar de la Agenda 2030, esa Agenda de Desarrollo Sostenible que con 17 objetivos, 169 indicadores y 241 metas nos va a trazar el camino de desarrollo social y económico en los próximos 20 años. Bueno, esa agenda, para la que el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía que todos somos países en desarrollo, porque todos tenemos muchas agendas que implementar, es la que nos compromete a todos. Pues bueno, cuando decían, el lema de la agenda es "Do not leave anybody behind", no dejar a nadie atrás. Parecería una frase onusiana, pues no. Es una frase del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Fíjense todo lo que supone nuestro pasado y todo lo que se puede sacar de ahí. Y como último mensaje, y aquí termino, empieza el G20. Bueno, nunca, en toda nuestra historia colonial, republicana, reciente, nunca en los que se reúnen en el G20 en Hamburgo habrían estado Brasil, México, Argentina y España. Nunca hemos tenido tanta capacidad de influencia internacional si sabemos hacer las cosas bien. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo de hacer alguna pregunta. No muchas, desgraciadamente, pero si alguien quiere empezar, me encargo de dar la palabra. María, haz alguna pregunta, ya que tú eres periodista y seguro no se te ocurría. Usted dice que ha cruzado el Atlántico 14 veces en 7 meses. No sé si ha notado mucho cambio, si va notando mucho la evolución de los jóvenes o ya no tan jóvenes como nosotros en estos meses, en estos años que lleva en Iberoamérica y en las relaciones entre Iberoamérica y España. Se ha notado que cada vez hay efectivamente más unión entre los jóvenes de un lado y otro. No sé si lo ve cada vez más, si ve que cada vez las relaciones son más fuertes a nivel empresarial, social, si cada vez se hacen más cosas juntos. Sí, gracias, María. Yo creo ciertamente que sí, y a mí me da la pauta esto las reuniones con los ex carolinos que tengo en cada uno de los países. Es muy bonito ver a personas que además entre ellos se conocen, pero estamos hablando, por ejemplo, de 900 personas en 900 personas en Paraguay. Es mucha gente, ¿no? Entonces, cómo ellos están emergiendo en sus sociedades y cómo ese componente iberoamericano y ese componente de mirar más a los países de la región está cada vez más presente. Yo veo una enorme evolución, porque llevo muchos años dando vueltas y uno llega y ve por ejemplo, el aeropuerto de Quito, o sea, uno ve infraestructuras, uno ve el grado de preparación de las personas, es muy esperanzador. Yo sí creo, y se está tejiendo una red de la que solo Carolina es una modesta parte, pero hay muchas otras que nos une profundamente más, y yo lo veo, por ejemplo, también cuando nos concertamos en posiciones internacionales, hay mucho compartido. Nos es fácil convivir y eso ayuda. Y la cultura, ¿no? Hay ahora con frecuencia la música, el cine, los libros, parece que buena parte de las capas más ilustradas comparten mucho, ¿no? Hemos hecho antes de ayer aquí, para celebrar los 25 años de Cumbres Iberoamericanas, un encuentro con Carlinhos Brown, con Jorge Drexler, la gente coreaba las canciones, o sea, ¿saben? Y eso crea un tejido. ¿Más preguntas? Allí arriba. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, además que fue bastante comprensiva y creo que es difícil hacer preguntas específicas a temas tan amplios que se tocaron en su charla, pero quisiera tocar 3 puntos. Uno es respecto a el trabajo que se debe hacer de ahora en adelante con respecto a la corrupción. Dijo, bueno, tenemos que trabajar más, pero ¿cuál es su propuesta respecto a qué es lo que se tiene que hacer
para evitar y para terminar con la corrupción en los países de América Latina, pero también en España, porque evidentemente hay, digamos que, un ejemplo bastante importante de España. En términos de migración, hablo mucho de migración económica, pero me gustaría que también elaborar un poco más sobre los otros tipos de migración y particularmente lo que ha pasado en las últimas crisis migratorias en los últimos años en Europa, particularmente con lo que ha estado, digamos que, tocando los medios de comunicación respecto a Siria y el papel de España con respecto a el recibimiento de la cantidad de migrantes que debía recibir, pero que todavía no ha recibido en los últimos años. Y finalmente, respecto a la creación de, digamos que, un programa similar al programa Erasmus que se tiene en Europa. Si no estoy mal, en 2015, cuando estábamos en nuestra edición, en la Secretaría General Iberoamericana se habló de una posibilidad de generar un programa similar que estaba ya en marcha, y quisiera saber si hay algo al respecto que ya está pasando, se está generando o se está llevando a cabo un programa en realidad que permita generar esa movilidad académica en los países de América Latina y España y Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias, muy pertinente todo. Ya verán que siempre he hablado en plural, por supuesto, el problema de la corrupción es intenso aquí. Yo diría que hay legislación, hacer cumplir la legislación y luego que haya un rechazo social. Entonces, evidentemente, lo que se trata, yo creo que es como estamos atravesando en todos nuestros países un momento en que esto es álgido, sale a la luz, pero es muy positivo. Es que sería mucho peor si se escondiera. Si con legislación, si con la adecuada, con todas las garantías del Estado de Derecho, y si con rechazo social a ello, se avanza. Y yo espero que con el tiempo esto, que es un problema, acabe disminuyendo. Son las tres cosas, ¿no? Y ahí creo que la labor social, el que digamos que no nos parece bien como ciudadanos, esto mejora. Y siempre dentro del imperio de la ley y del Estado de Derecho. Migraciones. Aquí, además del problema de los refugiados y migrantes que se han producido por la crisis en Siria, hay un problema más denso de migración económica. Entonces, la actitud de la Unión Europea, inspirada en buena parte lo que fue hace 10 años el problema que tuvimos en España de una migración irregular, de flujos traídos por mafias, pues es trabajar con los países de origen, tránsito y destino. Es decir, la migración debería ser legal y solo una opción para la persona que así lo quiere ejercer, no una migración ilegal, organizada por las mafias e impulsada por la miseria, el hambre o las privaciones. En ese sentido, ahora lo que se va a aprobar este año es el Plan Europeo de Inversiones Externas, que ojalá funcione. Aquí el gran reto demográfico son los países al sur del Sáhara, y lo que se trata es de, ahora el dinero no va a salir del sector público, tiene que venir también del sector privado. Entonces el sector privado invierte, obviamente, según su adecuado criterio, en muchos países, pero hay otros en los que no. Y entonces se trataría de, mediante garantía pública, crear un plan europeo de inversiones externas que pueda llegar a apalancar hasta 88.000 millones de euros para intentar fijar a las poblaciones y que encuentren allí los motivos de su desarrollo. Eso a nivel europeo. Y en lo que respecta a la cooperación española, estamos elaborando el 5º plan director que esperamos tener para fines de año, y además de nuestros 23 países prioritarios de asociación, básicamente latinoamericanos, alguno africano y Filipinas, lo que vamos a proponer, y espero que así lo acepten el Gobierno y el Parlamento, es que Líbano y Jordania sean también países de asociación por el flujo intenso de refugiados que están recibiendo. Y en cuanto al Erasmus, sí, las cumbres iberoamericanas han aceptado un programa de movilidad académica de 20.000 movilidades para 2020. 20.000 movilidades para 2020. Y el año que viene, la Iberoamericana de la antigua Guatemala, la Secretaría General Iberoamericana, tiene el compromiso, tiene el encargo de presentar un convenio de movilidad académica. Ahí es donde estamos. Muy buenos días, Erwin Echeman de Chile. Muchas gracias, señor secretario, por su completa exposición. Quería detenerme en un punto. Usted mencionó al pasar que la LADI y la Unión Europea prácticamente nacieron juntas en cuanto al momento en la historia, pero claramente lo que ha llegado a construir Europa a través de la Unión Europea ha sido el proceso más exitoso, a mi juicio, de la historia de la humanidad desde el punto de vista de la construcción de toda una institucionalidad supranacional que ha significado
gran beneficio para los europeos, pese a las contingencias del Brexit, etcétera. Yo creo que va a seguir profundizándose esos lazos. Pero nosotros en Latinoamérica no hemos sido capaces de construir lo mismo, ni siquiera nos hemos acercado. O sea, cada cierto tiempo inventamos formas de integración, institucionalidades de diversa naturaleza, y pese a que tenemos elementos identitarios, de historia, de idioma, religión, desafíos muy parecidos, no hemos dado con esa clave del éxito que han tenido sí los europeos. Y de esa perspectiva, ¿cuáles cree usted que son los elementos o los desafíos principales para poder avanzar en un proceso similar al de la Unión Europea? Y en ese contexto, ¿cómo España puede aportar como líder, en este caso, y como ser la puerta de entrada o de conexión con Europa? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo diría que si miramos la historia de la Comunidad Europea, se empezó por lo básico, el carbón y el acero, por la intendencia, por los basics en lo que se podía. A veces quizá nosotros somos países que a todos nos gustan conversar y ponernos y entonces en ocasiones a veces lo retórico, les decía antes, el ejército común, la moneda común, eran cosas imposibles porque tenemos dosis de nacionalismo. Yo diría, no obstante, que la región está buscando cosas. Ahora mismo uno mira y ve desde las tradicionales SICA, Comunidad Andina, pero uno ve ALBA, UNASUR, Alianza del Pacífico. De alguna manera algunos de estos experimentos son antitéticos, otros se solapan. Quizá en 10 años tengamos más claridad, pero yo, en fin, a mí me entusiasma la región y por tanto mi papel en su vida en este modesto rato que compartimos es darles una mirada esperanzada y positiva en la que creo profundamente. A mí me ha interesado mucho, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Bueno, 4 países donde ahora resulta que haya 42 observadores y va a haber que crear una secretaría porque con tanto observador no se puede. Se anota en la cumbre de Cali. O, por ejemplo, en la OCDE ya están dentro México y Chile. Y ahora ya están cerca Colombia, Costa Rica y van a iniciar el proceso Perú y Argentina. Y la OCDE se ha llamado el Club de los Ricos. Bueno, es el club de los países que hacen unas buenas políticas económicas, que por cierto tiene a su frente un mexicano y miren por dónde tenemos un papa argentino. Y Alicia Bárcena en la CEPAL, la cantidad de soft power que tiene América Latina en las relaciones internacionales no debe ser desdeñada. Y me ha gustado mucho el inicio de las conversaciones entre Mercosur y Alianza del Pacífico, para no ser bloques antitéticos. Entonces yo creo que un integracionismo razonable, paso a paso, se va a empezar a hacer, se abre paso en la región, permítanme la redundancia, y en eso países como, bueno, uno de los grandes mentores de la integración ha sido don Enrique Iglesias, pero lo que hace la CAF, el BID, están proponiendo políticas graduales que permitan acompasar la evolución a los países y que frente a esa defensa acérrima de la soberanía, no olvidemos que hay países latinoamericanos que tienen conflictos territoriales o de salidas al mar, suavemente esa integración por los hechos, lo que les digo, de las carreteras, de las islas fronteras, por ahí vamos bien. Yo espero que esto sea creciente. En la próxima década vamos a ver buenas cosas. ¿Y qué puede hacer ahí España? Pues compartir la experiencia europea, que puede hacer Unión Europea lo mismo. Y miren, pues por ejemplo, hemos destacado 2 funcionarios para ayudar a la parte salvadoreña en la preparación de la cumbre Unión Europea-América Latina, que va a ir además unida de una cumbre empresarial en San Luis Potosí y una cumbre académica en El Salvador. Ese entramado es lo que va haciendo la integración. Creo que es eso más que las grandes declaraciones. Pues muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente al secretario de Estado su presencia. A continuación, antes de comenzar propiamente la conferencia, vamos a hacer una foto conmemorativa en las escaleras de conferencia. Así que muchas gracias.